Ya está. Vale. Buenas tardes, Marc. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Cansado, pero bien. La bien. promo, ¿no? La promo, sí, que acabo de ser padre además, o sea que todo se me ha juntado todo lo bueno. Pero ¿Has tenido 2 hijos? No, un hijo. He tenido 2 hijos, claro, he tenido 2 hijos, sí. Uno tuerto, pero muy guapo también. Yo empiezo las entrevistas siempre preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Bueno, no sé, es una vocación que me viene de muy niño. Yo desde los, 8 o 9 años que decía que quería ser director de cine, ¿no? Entonces, bueno, es una necesidad. Lo que pasa es que he tardado mucho en hacer mi primera peli, porque me he dedicado a inventar historias para otros formatos, para teatro, para televisión, y sí que he hecho cortos. Y esta es mi primera peli y partí de un texto teatral que tenía que había funcionado muy bien y que de alguna manera quería que quedase registrado, ¿no? Y la primera idea era grabar la obra casi, ¿no? Y se fue sofisticando la cosa, sobre todo con la entrada del director de foto Xavi Jiménez, y fue creciendo hasta convertirse en una peli de una factura pues más importante, ¿no? Dentro de ser una peli no low cost, una peli cooperativista, ¿no? Sí, exacto, hecha con la ayuda de la familia que somos los actores, yo, el director de foto que también es productor, etcétera, ¿no? ¿Qué partes, dónde se ven las diferencias entre la obra de teatro y la película? Yo, en el punto de vista, básicamente. Desde el momento en el que un director pone la cámara en un sitio, pues ya no hay teatro, desde mi punto de vista. Y eso quiere decir la utilización después, evidentemente, de cualquier recurso cinematográfico, primeros planos, travelings, efectos de sonido, montaje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya el mismo punto de vista te marca una diferencia clarísima respecto al teatro, porque aunque fuese un plano general, la cámara estaría en un lugar y no en otro. En cambio, cuando está en el teatro, el punto de vista es mucho más libre, ¿no? Yo veo en la película 3 actos, muy diferenciados. El primero es muy maniqueo, ¿no? Dices, bueno, este es el bueno y este es el malo, y después hay una vuelta de tuerca, y después, más aún, hay otra vuelta de tuerca. ¿La obra de teatro ya tenía esa idea? Sí, el texto es prácticamente igual, se conserva en un 90%, una cosa así, un poco más incluso. Hice una primera versión que quise abrirlo, que quise que respirase la historia, esto que se dice, ¿no? Que respire, ¿no? Porque el cine tiene que haber muchas localizaciones y tiene que haber subtramas, pero no me gustaba, porque precisamente lo que no quería, me di cuenta que lo que me gustaba de la historia, que una de las cosas esenciales de la obra era esta sensación claustrofóbica que transmitía, el hecho de estar en el piso de la pareja protagonista prácticamente durante toda la historia, ¿no? Y quise mantener esto en el guión cinematográfico. Entonces lo rodamos prácticamente todo en una sola localización. Entonces el proceso de preparación de la película con los actores estaba como ya fijado, ¿no? Sí, ellos tenían el texto, lo llevaban perfecto, con lo cual nos dedicamos a matizar. Y yo me pude dedicar además rodamos en poco tiempo, rodamos en 17 días. Wow. Sí, 2 versiones además, porque hicimos la catalana y la castellana, ya que ellos llevaban el texto bien en las 2 lenguas, quisimos hacerlo así. Y lo que el gran inconveniente es que no podías cubrirte mucho a nivel de planos, con lo cual tenías que pensar muy bien dónde querías poner la cámara en cada momento, porque no tenías planes B, no tenías tiempo para plan B. Entonces, bueno, como no tuve que hacer un gran trabajo, sí que me dediqué evidentemente a llevar la interpretación a un terreno más naturalista, por decirlo así, es decir, que pues todo más susurrado, más... esto es la gran diferencia respecto al registro teatral, ¿no? Que no hay que declamar, no hay que proyectar la voz. Y después esto implicaba a veces cambios también descubríamos cosas. Al bajar digamos, el tono, de repente cambiaban un poco las intenciones también, ¿no? Recuerdo una secuencia en concreto en la que Mickey se enfrenta con Alain y le suelta todo su discurso social, que en la obra de teatro lo hacía desde la rabia y lo hacía muy gritado, y cuando lo ensayamos para el teatrillo que se hace antes de rodar el plano, me di cuenta de que no me funcionaba y le dije, tu personaje no tendría tanto valor en este momento como para gritarle y acercarse de esta manera tan agresiva al antidisturbios. Y al darle esta indicación, lo que pasó es que Mickey se emocionó de una manera natural y dijo este discurso desde la emoción, ¿no? Casi llorando.
Y esto son cosas que pasan un poco en el trabajo, cuando hay complicidad y cuando hay buena sintonía entre actor y director, y de repente suceden cosas que no te esperas y que le dan un matiz extra, otra riqueza, ¿no? a la escena, ¿no? Fue un registro que no te esperabas y lo cogiste para la película. Exacto, sí, que de repente, pues eso, ¿no? No me esperaba que él se emocionase. Porque no tenía que emocionarse. No tenía que emocionarse. Pasaba una cosa curiosa, que como ellos tenían tan incorporado el texto según qué situaciones, claro, ellos no tenían que pensar, no pensaban cero en el texto, porque lo llevaban muy bien, tan bien que lo decían de una forma tan natural, lo tenían tan incorporado, que podían concentrarse más en la parte interpretativa, que significa, que implica ponerse en la piel del personaje y vivir las escenas, ¿no? Entonces pasaban cosas como esta, ¿no? Ahora, para hablar un poco del proceso de guión, como todo surge a través de una obra de teatro, ¿qué te empuja a hablar de esto? Porque puedes caer en lo fácil, es muy fácil caer en algo maniqueo, ¿no? Sí, ¿Qué te empuja a hablar? Me empujan dos cosas. Una, la indignación, realmente. Yo escribí una primera versión del guión. Yo me enteré del caso de un chico italiano que le habían reventado el ojo en una manifestación en Barcelona. Me impactó el tema y quise escribir sobre ello. Y lo hice a través de la comedia porque un poco es mi género. Pero es verdad que la primera versión de la obra, te hablo de la obra de teatro, era mucho más escrita desde la rabia, la indignación, y parecía casi un panfleto. Pero después me dediqué a romper ese discurso, a reírme un poco incluso de mis propias ideas, ¿no? Y lo hice a través del humor, y el humor el humor que me ofrecía los personajes tan opuestos y tan contrastados, y que tenían puntos de vista distintos también, puntos de vista tan distintos, ¿no? También. Porque realmente yo estoy de acuerdo en alguna parte de la película con todos ellos en algún momento. O sea, buscabas esa implicación moral y compleja que tuviese el espectador acerca de lo que ocurre en la película. Sí, lo que me pasaba escribiendo es que yo también me iba posicionando de repente en un punto de vista u otro. Entonces, escribir me servía un poco para investigar. Incluso ingenuamente recuerdo que pensaba, que llegué a creerme que alguno de los personajes en algún momento dado me daría una respuesta definitiva, pero no fue así, evidentemente. Y lo que hice fue indagar en las distintas posibilidades que se me iban planteando a partir de las preguntas que me iban surgiendo en esta historia, ¿no? Escribiendo la historia. Porque te planteas, ha ocurrido esto y el antidisturbios llega a su casa. Claro. ¿Qué le ocurre en su Exacto, casa? Yo parto de la pregunta. Un antidisturbios, cuando ejerce esta violencia legal que implica su trabajo algunas veces, tiene remordimientos, cómo lo lleva esto, cómo lo combina con su vida personal, cotidiana, y sobre todo, si se encontrase con la víctima de las pelotas de goma, en este caso, que le ha disparado directamente a él, ¿le haría cambiar sus esquemas? ¿Le haría cambiar su visión de las cosas o no? Esta es la primera, el punto de partida. Entonces, me costó encontrar, y después, por otro lado, yo quería hacer un cambio. Yo quería que el antidisturbios, que es el prota de la peli, hiciese un viaje, ¿no? Un viaje sobre todo la idea que tenía era un viaje de una persona que de repente tiene unas convicciones muy claras y unas seguridades absolutas, y que de repente estas se rompen, ¿no? Y cómo se resitúa ante esto, ¿no? Pero para que se rompiesen esas seguridades me di cuenta que no me bastaba ese primer acto de la cena, que es el encuentro con la víctima. No me creía que solo con eso fuese capaz de cambiar, ¿no? Entonces tuve que buscar otros mecanismos a partir de ahí, ¿no? Que no voy a desvelar, pero que... A partir de lo personal, sin desvelar nada. Exacto, a partir de lo personal. Sí que creo que, bueno, lo que tuve que hacer es ejercicio de imaginación y intentar meterme en la piel de este antidisturbios, ¿no? Yo creo que para ejercer un tipo de trabajo así hay que tener unas convicciones absolutas, ¿no? Porque si empiezas a tener dudas, es muy difícil que puedas seguir ejerciéndolo con naturalidad, ¿no? Que puedas seguir, entonces, con tranquilidad, digamos. Y lo que quería es eso, ponerle dudas, que las dudas siempre... Y cuando uno tiene dudas y empieza a pensar, a veces tiene que reconstruirse a sí mismo, y eso no es fácil, ¿no? ¿No crees también que a veces estas convicciones tan férreas que tenemos son fachadas para relacionarnos con los demás, que en el fondo estamos todos llenos de dudas?
Es posible que en la mayoría de casos sea así, pero en trabajos tan bestias, no sé si esto, se mantiene así, porque no lo sé. Yo no me imagino, no sé si es una fachada, porque al final tienes que pegar a alguien y esto forma parte de tu trabajo, entonces eso no sé hasta qué punto puede ser solo una fachada o tienes que creértelo de verdad que lo que estás haciendo es por un bien social de alguna manera, ¿no? Que lo que estás haciendo es necesario, ¿no? Y según qué punto de vista puede que lo es seguramente, ¿no? Hay quien te defenderá que lo es, porque claro, para defender de este sistema que tenemos, que está claro que tiene grietas cada vez más profundas, pero para defenderlo está claro que existen unos mecanismos y uno de ellos son estas fuerzas de seguridad y dentro de las fuerzas de seguridad los antidisturbios para reprimir las protestas cuando hay altercados, ¿no? O cuando no los hay, que cuando yo empecé a escribirla había muchos casos ha habido muchos a lo largo de la historia, pero cuando en ese momento 15M y el desalojo en Plaza Cataluña había muchos casos en los que la violencia me parecía desproporcionada, ¿no? hacia los manifestantes. ¿Y estos personas no se plantean algo de desobedecer este tipo de cosas? O por ejemplo el activista, decir voy a llegar a una acción más dura. O sea, tanto unos como otros no se plantean que lo que están haciendo, o sea, no podríamos generar otros mecanismos de lucha y de represión solo hay uno, ¿no? Pero de lucha contra el sistema, ¿no? Hay otros caminos, porque yo creo que es un muro, aquí no, es un muro, ¿no? Claro. Y nosotros tenemos los que protestan tienen las de perder. Claro. Sí, van saliendo alternativas, ¿no? Se decía que del 15M no saldría nada y de repente han salido partidos políticos, ¿no? Yo no sé, yo creo que la crisis es más profunda de lo que muchas veces se piensa y entonces yo creo que empieza también por uno mismo, ¿no? Y un poco las preguntas que planteo en la peli tienen que ver con eso y tienen que ver con mis propias dudas sobre todo esto y dudas que van también en relación con la propia condición humana, ¿no? Yo no sé si somos capaces del todo de romper, de salir de nuestra burbuja, digamos, ideológica, de nuestra jaula y entender del todo al otro, ¿no? Es algo que no tengo claro, pero en todo caso creo que hay que tender a eso, hay que tender a comunicarnos y a entendernos para construir fórmulas mejores, ¿no? Sí, pero no sé cómo, sí. ¿eh? En el fondo yo creo que somos personas muy contradictorias. Yo creo que la película se sumerge en esas cosas, en las contradicciones, ¿no? Porque realmente tú puedes creer algo, pero cuando tienes delante a otra persona opuesta o que piensa algo muy diferente, eso te lo desmonta todo. Claro. Y ahí, en vez de abrazar, ponemos te pones a la defensiva. Sí, ¿por qué? Porque no sé, porque... nos han educado de otra manera mejor. Quizás la educación, pero yo creo que hay algo de defensa de esa construcción, ¿no? Ideológica, claro, de miedo, de estupor un poco, porque como le pasa al prota de la peli, a la que se te derrumba un poco el castillo ideológico y de seguridades, tienes que volverte a inventar a ti mismo y eso no es fácil, ¿no? A ti mismo y tienes que volver a hacer un plan para saber a dónde ir a nivel de ideas y eso también a nivel de actitudes y comportamientos y etcétera, ¿no? Y eso a nivel personal y a nivel social yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces defendemos un poco esas construcciones, ¿no? Pero que no dejan de ser ideas, en el fondo, ideas que se aplican que después se aplican a la realidad a nivel social y a nivel personal, ¿no? Pero... A mí también uno de los puntos fuertes es el texto y los actores que ya hemos hablado, también es el arte de la película y la luz. Sí, o sea, sí. La luz va cambiando, muy tenuemente, pero esa profundidad donde te vas sumergiendo, la luz va cambiando. Sí, eso es cosa de la maestría de Xavi Jiménez, que es un maestro ¿Y qué le pediste a Xavi? Bueno, yo le di como... Nosotros hablamos muchísimo y él me exigía mucho a mí también, y fue un entrenamiento, fue casi mi guía espiritual, Xavi. Y hablamos muchísimo sobre la peli, sobre la estética, sobre cómo teníamos que enfocar eso. Yo los primeros referentes que le pasé, recuerdo que uno de ellos era Cabeza borradora de Lynch y la quería hacer en blanco y negro, de hecho es la primera idea, pero él me disuadió, me dijo, te voy a dar unos colores que te van a gustar, pero en todo caso sí que teníamos claro que tenía que ser una atmósfera densa, asfixiante, y en el caso de Silvia y Xavi después tuvo esta idea de ir lo que dices tú, oscureciendo cada vez más la luz, ¿no? Es muy tenue, sutilmente, muy suave, pero que se va notando, ¿no? Hostia, se va percibiendo.
Y Silvia Steinbrück, en el caso del arte, pues también tuvimos la duda al principio si hacerlo en una localización natural o no, y enseguida descartamos. Ella misma me dijo, yo creo que es mejor en un plató. Yo le dije, yo creo que también, porque entre otras cosas quería transmitir una cierta sensación de artificialidad en la puesta en escena, ¿no? No quería una localización que fuese súper naturalista, súper costumbrista, no, quería que fuese un poco artificial, porque para mí la casa es también un símbolo de esa casa de muñecas que se construyen los personajes, que no dejan de ser pues eso que hablamos, ¿no? una jaula ideológica con sus fotos de viajes, pero que nunca, no vemos, evidentemente, casi nunca vemos el exterior, pero en cambio ellos viven ahí, en ese mundo que se han construido, ¿no? Bueno, es que también la idea esa de desconexión con todo, ¿no? Exacto, sí, exacto. Un poco una idea de desconexión con todo, sí, tienes razón. Tengo una amiga que me decía que en realidad estamos muy desconectados de todo lo que ocurre, que nos preocupamos demasiado de nuestro caparazón, de nuestros problemas y nos desconectamos de lo que ocurre. Sí, es la era un poco, esto que decía Lipovetsky, ¿no? La era del narcisismo, la era de la, de la cosa individualista, hablaba de la era también de la bueno, no recuerdo cómo la decía. Bueno, en todo caso, el tema de la autorrealización, de encontrarse a uno mismo, ¿no? Es como mirarse mucho el ombligo constantemente, ¿no? Realidad social, al menos, seguro, ¿no? Desmontas todo. Bueno, no, claro, yo juego a desmontarlo porque hay momentos que no me creo en los discursos, ¿no? Y entonces necesito ver el otro punto de vista constantemente. Pero ya te digo que tenía como la esperanza casi infantil de que escribiéndolo encontrase algún... Porque yo creo que todos de alguna manera buscamos estas certezas, ¿no? Y buscamos estas seguridades, ¿no? Y nos empeñamos como en buscar cosas en ser muy coherentes y que los discursos que tengamos, ¿no? Si descartamos uno que nos cuesta descartarlos, pero cuando lo hacemos buscamos otro, ¿no? Necesitamos aferrarnos a algo que sea como muy coherente y visiones cuanto más amplias del mundo mejor, ¿no? Que lo integre en todo, ¿no? Como buscando una religión, ¿no? Algo que lo integre todo. En el fondo todos son religiones, ¿no? Sí, claro, sí. Buscas un refugio y ahí empiezas a sentirte bien. Claro, porque la religión es, ¿no? Es un poco de religar, ¿no? De tenerlo todo ligado porque yo me quiero mover en un mundo, en un mapa que entienda, ¿no? Y cuando ves que hay muchos mapas y que ese mapa te lo has hecho tú o nos lo hemos hecho nosotros, ¿no? O a veces nos viene hecho y nos lo han implantado de alguna manera, ¿no? A través de la educación o lo que sea, ¿no? No hay un mapa, en realidad, no lo hay. ¿Cómo fue el proceso de producción de la película? Pues, porque veo que es un esfuerzo titánico de un montón de gente que ha apoyado el proyecto porque creía en él. Sí, fue eso, fue bonito, sobre la implicación de la gente. O sea, yo solo no hubiese podido levantar la peli. Después ha sido una peli que además he tenido la ayuda se han sumado, después de una primera versión de montaje, el Astor Media, el Terrat, TV3, que han tenido la valentía de entrar en la peli. Pero de entrada, en todo caso, como yo también tenía esta apuesta radical de hacer la peli no solo la localización, con los mismos actores, de un texto teatral, etc., no me hubiese sido fácil, al menos hacerla de una manera tan rápida y de esta manera, no hubiese tenido esta libertad. Entonces, como la quería hacer yo, arriesgándome yo, mi propio capital, y tal, pues no lo hubiese podido hacer así, tal como es, sin la ayuda de los actores, de Xavi Jiménez, de su mujer, de toda la gente que entró en el proyecto y que se implicó por eso, por amor al texto y porque creían que era necesario y porque les gustaba. Y cuando acaba el corte final, Marc Creuet, ¿cómo ve su hijo cinematográfico? Pues normalmente yo me considero bastante autocrítico, pero en este caso creo que supera mis expectativas a nivel estético seguro, porque ya te digo que estoy muy contento con la foto y muy contento con el arte, muy contento con el arte está muy bien, ¿eh? El arte. Son 4 cosas, pero qué bien puestas. Sí, yo creo que sí, yo creo que Silvia es tremenda también. Y ese espejo. Y el espejo, sí, que no vamos a contar nada. Un ojo también, un ojo también que te mira. Sí, ahora que hablamos de narcisismo también, ¿no? La música, que además he tenido la suerte de poder conseguir derechos de temas de Ben Frost, de Nico Muli, de Valgeir Sigurðsson, de los Swans, que son músicas que usé en el montaje, que después pudimos acceder a ellas y que forman parte de la banda sonora de la peli. O sea que estoy muy contento. Y me lo preguntaba a Miki y
me decía, ¿tú cambiarías algo? Y sinceramente le decía, es que esta vez no, estoy contento, no. Sí. Y una vez que la presentas en Málaga, la película, ¿la respuesta del público cómo es? La respuesta del público en Málaga fue muy buena, las críticas también, no nos llevamos ningún premio, pero eso va como va, también depende de un jurado concreto, pero en todo caso salimos muy contentos. Además pasé la primera peli, estar en sección oficial y tal, súper contentos de estar ahí. Y nada, y los preestrenos que hemos hecho estos días también han funcionado muy bien. Sobre todo, ya más que lo que te diga la gente, son las reacciones que ves, el poder asistir a un preestreno o a un pase en Málaga y ver que la gente se ríe tanto, que hay estos silencios tensos, que te vienen después y te felicitan, y notas cuando hay una... A veces no, te pueden engañar, claro, pero normalmente percibes si la emoción, si la gente se ha emocionado de verdad, ¿no? Y es satisfactorio ver que la peli te lleva por ese viaje emocional tan variado, ¿no? Los títulos de crédito gustan muchísimo y son extremadamente sencillos. ¿De quién fue la idea? Los títulos de crédito los hizo Pablo Sánchez, que es un diseñador cojonudo, que ya, bueno, es un artista un poco multidisciplinar porque he trabajado con él en otras cosas. Él hizo la escenografía de la obra cuando estuvimos rodando la obra, la escenografía era suya y la ha hecho él. Fue una idea totalmente suya, con esa pelota que se va acercando lentamente, pero todo muy, como dices tú, muy conceptual, muy sencillo. Y a partir de la música de Ben Frost que le di yo para que trabajase a partir de esa música. No tiene relación, pero me acordaba de los títulos de crédito de La caza, de Saura. Ah, pues sí. No sé, el look ese de estas películas de los años del nuevo cine español, me recordaba eso. Pues mira, no había pensado en ese referente. No había pensado y ahora estoy pensando y digo, ese referente. No sé por qué. Pensábamos en referentes un poco, sí, habíamos hablado de referentes de pelis políticas, de los 70 de también. Zeta, por ejemplo. Exacto, de este tipo de pelis de Costa Gabras y tal, de darle un poco ese rollo. Y creo que Pablo jugó con eso y con la... Sí, creo que me comentó también unos referentes a Saúl Vaz, que le gusta mucho, evidentemente, y Anatomía de un asesinato, los colores tan vivos y tal. Sí. La mezcla esa. Sí. Y ahora, para ir terminando, yo siempre termino las preguntas con la misma pregunta, como al principio, y es si recuerdas qué película cambió tu mirada como espectador. Pues fue Barton Fink de los... Sí. Recuerdo que la vi en el Cine Trifó de Girona con mi madre, que debía tener 12 años o algo así, y a mí me gustaba mucho el cine de antes, pero claro, como niño pues había visto los Goonies 50.000 veces, como mucha gente de mi generación, pero fue Barton Fink de los Coen que me pareció mágica, algo se cambió en mí, y sobre todo yo creo que fue porque me fui consciente por primera vez del poder de la dirección cinematográfica, a través de la música, los travelings, la fuerza que tiene aquella película en todo, ¿no? Y el sugerir cosas sin contarlas, y sugerir sobre todo la entrada a un universo extraño, a un mundo que no te explican del todo, pero que es súper atractivo, ¿no? Fue esa peli. Y de hecho en el Rey Tuerto hay un pequeño guiño a Barton Fink, en un momento en el que David contempla cómo se cae el papel de la pared de su habitación. Sí. Pues nada, Mar, muchas felicidades por la película. Muchas gracias. Y que vaya perfecta, que la gente le guste. Esperemos que sí. Y sobre todo que le haga reflexionar, ¿no? Porque yo creo que la intención de la peli es esa, que te haga pensar. Sí, que la gente, sí, yo creo que que como mínimo esto está conseguido. Yo creo que por lo que hemos ido viendo, la gente tiene ganas de hablar sobre muchas cosas cuando sale de ver la peli. Exacto, provoca debate. Sí, pues muchas gracias, Mar. Gracias a ti. Gracias. Gracias.